El 12 de septiembre de 2024 a las 7 de la noche hubo una pelea entre estudiantes en los alrededores del Redondel Don Rúa en San Salvador, alumnos del Instituto Nacional General Francisco Menéndez contra alumnos del Instituto Nacional Técnico Industrial, el INFRM contra el INTI. Una rivalidad que en El Salvador tiene décadas. Pregúntele a su papá, pregúntele a su tío. Esos dos institutos llevan generaciones peleándose y no es una exageración de este video. Es una de esas cosas que forman parte del paisaje de San Salvador, como el tráfico de la Alameda o el calor de las 3 de la tarde. Los estudiantes del Inframen y los del INTI se han agarrado en la calle desde antes de que muchos de nosotros naciéramos, en los desfiles, en las paradas de bus, en los alrededores de los institutos. Aquella noche hubo 4 heridos de gravedad y 10 detenidos. Y ahí empezó algo que 16 meses después terminó con 48 personas capturadas, 14 de ellas menores de edad, 6 testigos protegidos con nombres en clave, fotografías de 360 grados tomadas al cuerpo de cada detenido. Y un expediente que a día de hoy sigue sellado. Esta es la historia de la raza. Y tiene 2 versiones, las 2 con documentos encima de la mesa. Empecemos por lo que dijo el Estado, porque es lo primero que se supo. 2 semanas después de aquella riña, la Fiscalía General de la República presentó una solicitud contra 20 estudiantes del INFREMEN y del INTI por conformar una nueva estructura pandilleril estudiantil denominada La Raza. La fiscal del caso lo explicó así: se trataba de una nueva pandilla de estudiantes, la raza del Inframen y la raza del INTI. Los delitos que les atribuyeron fueron agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones. A 14 de ellos los acusaron por desórdenes públicos, a 7 les atribuyeron lesiones y lesiones graves. Y el sitio donde se presentó esa solicitud importa mucho, así que fíjese bien. Fue en el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador, uno de los tribunales creados para los casos del régimen de excepción, uno de los tribunales con jueces sin rostro. Eso quiere decir que la identidad del juez que resuelve no se conoce. Ni el acusado ni su defensa saben quién los está juzgando. Se hizo para proteger a los jueces de las represalias de las estructuras criminales y esa es una razón que se entiende. Pero deténgase un segundo a mirar el cuadro completo. Unos muchachos de instituto público, detenidos tras una pelea callejera, procesados por un juez cuyo nombre nadie puede saber, para probar que la raza existía. La fiscalía dijo al tribunal que había recolectado información sobre la jerga pandilleril que usaban, sobre las señales que hacían con las manos, sobre los grafitis y sobre jerarquías de mando que ya habían establecido para dar órdenes a los demás miembros. Y el tribunal resolvió. 12 de aquellos estudiantes se quedaron en un centro penal. Los 8 menores de edad salieron con medidas alternas a la detención. Los 12 debían permanecer presos hasta agosto de 2025, 11 meses esperando una audiencia preliminar donde se decidiría si iban o no a vista pública. 11 meses encerrados esperando a que un tribunal decidiera si su caso siquiera llegaba a juicio. Y el delito por el que los acusaban, agrupaciones ilícitas, contempla penas de 20 a 30 años de prisión. Ahí quedó la cosa durante meses, hasta que llegó junio de 2025 y el asunto creció de golpe. El 24 de junio de 2025, la Fiscalía ordenó la captura de al menos 48 personas ligadas a una estructura en formación denominada La Raza Estudiantil. Las órdenes se ejecutaron con apoyo de la Policía Nacional Civil y se intervinieron 4 institutos nacionales a la vez. 28 capturas en el INFRAMEN, 6 en el Instituto Nacional Albert Camus, 4 en el INTI y 2 en el Instituto Nacional Acción Cívica Militar. Según la Fiscalía, en esos institutos organizaban actos delictivos y pretendían reclutar más estudiantes. Entre los detenidos apareció un nombre que se convirtió en el centro de todo: Josué Enrique Trujillo Pérez, alias Cayú, a quien perfilaron como líder de la pandilla. Y aquí conviene decir algo antes de seguir, porque este video va a manejar acusaciones muy graves. Todo lo que le voy a contar en los próximos minutos son señalamientos de las autoridades. Ninguno de estos jóvenes ha sido condenado en vista pública por lo que voy a describir. Se lo digo ahora y no lo voy a repetir cada 30 segundos, pero quiero que lo tenga presente todo el rato. El fiscal general Rodolfo Delgado fue el que más lejos llegó en sus declaraciones. Dijo que los jóvenes vinculados a la raza planeaban atentar contra policías que agredieron sexualmente a compañeros de clase y que hasta falsificaron moneda. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, lo remató con una frase que se repitió en todos los medios:
Era una pandilla con todas las características de lo que fueron esas organizaciones terroristas. La lista de delitos que se les atribuyeron fue creciendo: agrupaciones ilícitas, delitos de naturaleza sexual, amenazas, conspiración para asesinar a policías, falsificación o alteración de monedas. Y según las investigaciones, la estructura mantenía una jerarquía interna, usaba símbolos de identificación como tatuajes, vestimenta y grafitis, y empleaba señas con los dedos como forma de comunicación simbólica, lo que constituye apología del delito. Se habló también de amenazas a docentes, de distribución de droga, de reclutamiento de estudiantes y de situaciones de riesgo para alumnas, algunas de ellas embarazadas sin conocimiento de sus familias. Y hubo un caso concreto que sirvió de ejemplo. Abner Benaya Martínez Campos fue capturado el 23 de junio en la comunidad Nuevo Amanecer, en el distrito de San Martín. Según el requerimiento fiscal, en su celular encontraron imágenes en las que hacía señas asociadas a la Mara Salvatrucha y contenido musical vinculado a esa pandilla. La base de inteligencia policial lo identificaba con el rango de señor dentro de la raza. Señor, ese es un rango que existe de verdad en las estructuras salvadoreñas, un cargo alto. El 12 de julio de 2025, la Fiscalía logró que el caso pasara a instrucción. El Tribunal Cuarto le otorgó 6 meses más para robustecer la investigación. Y el 22 de agosto de 2025, ese mismo tribunal emitió una resolución que sistematizaba toda la evidencia recolectada y decretaba la detención provisional de los procesados. Hasta aquí la versión oficial: un instituto público, una estructura naciendo dentro y un Estado que la corta antes de que crezca. Y visto así, cuesta poco estar de acuerdo. Cualquiera que haya vivido en El Salvador antes de 2022 sabe perfectamente cómo empezaban estas cosas. Empezaban exactamente así, con muchachos con señas, con grafitis en una pared. Si de verdad estaban haciendo otra pandilla dentro de un instituto público de San Salvador, cortarla de raíz no solo es defendible, es lo que la mayoría de la gente pediría a gritos. Ahora le voy a contar la otra versión, y le pido que la escuche con la misma cabeza fría con la que escuchó la primera. En mayo de 2026, el periódico El Faro publicó una investigación en 3 capítulos titulada La Raza, la pandilla que el régimen de Bukele inventó. No se quedaron en las declaraciones. Fueron al expediente, revisaron el requerimiento fiscal completo, revisaron las evidencias que adjuntó la Fiscalía, revisaron los expedientes de medicina legal y de técnica científica de la policía, revisaron las actas de registro con prevención de allanamiento ejecutadas en las viviendas y revisaron las actas de detención de los 34 adultos. El requerimiento de los 14 menores de edad, dijeron, permanece en secreto. Ese sigue cerrado. Revisaron también las transcripciones de 6 testimonios de testigos protegidos que declararon bajo las claves Águila, Taurus, Principito, Espino, Bruni y Juda. Esos 6 fueron los que describieron ante la Fiscalía la supuesta jerarquía de la raza y revisaron 34 de los 48 perfiles delincuenciales que la inteligencia policial elaboró para sostener la tesis de que aquello era una pandilla en formación. Vale la pena pararse un momento en la figura del testigo protegido, porque en El Salvador ha sido decisiva en casi todos los grandes procesos contra estructuras criminales. Un testigo protegido o testigo criteriado es alguien que declara bajo una clave para que su identidad no se conozca. A cambio de su testimonio, puede obtener beneficios procesales, incluso quedar fuera del caso. Esa herramienta ha sido fundamental para desmontar cliques enteras. En los juicios masivos contra la Mara Salvatrucha se han usado decenas de ellos y sin esos testimonios buena parte de esas condenas no existirían, porque nadie más se atrevía a hablar. Pero es también la parte del sistema donde más peso tiene la palabra de una persona a la que nadie puede ver ni contrastar públicamente. Y en este caso concreto, esos 6 testimonios son los que sostienen la descripción de la jerarquía de la raza Águila, Taurus, Principito, Espino, Bruni, Juda. 6 claves, 6 voces sin cara. Ahora le voy a dar 3 datos de esa revisión y le pido que los escuche despacio porque son la parte incómoda de esta historia. Dato 1. La prueba común presentada por la Fiscalía tiene 307 páginas. En esas 307 páginas, el nombre del joven señalado como líder aparece 3 veces. 3. La primera para indicar su dirección, la segunda en un mapa de la estructura que lo ubica como líder y la tercera en una ficha policial del Departamento de Investigaciones. Y según El Faro, en esa ficha no se adjuntan antecedentes penales ni información que lo relacione con pandillas. Dato 2,
y este es el que más se ha comentado en El Salvador. En esa misma ficha, la inteligencia policial anotó 3 cosas sobre su aspecto: que llevaba el botón del cuello abrochado, que usaba zapatos tenis blancos y que vestía pantalones holgados. Eso, según lo consignado, correspondía al aspecto de un pandillero. También anotaron que obtuvieron información de haber sido visto reunido con otros miembros de la raza el 15 de septiembre de 2023 en un desfile cívico que desencadenó un altercado entre estudiantes. Un desfile del 15 de septiembre, el día de la independencia, el día en que todos los institutos de El Salvador salen a la calle. Dato 3. De los 48 detenidos, el 68% no había cumplido los 20 años. Y entre los capturados aquel día había estudiantes que además trabajaban, jóvenes becarios y voluntarios de comandos de salvamento. ¡Voluntarios de comandos de salvamento! Esa gente es la que llega a levantar heridos cuando hay un accidente en la carretera. El Faro señala además que en ninguno de los 34 perfiles que revisaron la fiscalía adjuntó determinada documentación de respaldo. Y hay una frase de un familiar de uno de los detenidos que a mí se me quedó clavada. Dijo esto: más que todo mi hijo está por eso de los piercing y por ser prepotente y contestón, porque de lo demás nada. Un padre explicando por qué cree que su hijo está preso. Hay un detalle más de esta investigación que quiero contarle, porque es el que mejor retrata cómo se construyó el caso. Entre los expedientes hay documentación de medicina legal y de técnica científica de la policía que registra, con fotografías de 360 grados, la presencia o la ausencia de tatuajes y señas particulares en el cuerpo de cada uno de los detenidos. 360 grados. A cada uno, piense en lo que significa eso. A cada uno de esos muchachos lo fotografiaron entero por todos los lados buscando marcas. Y el propio expediente documenta también los casos en que no había ninguna. El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador aprobó además el allanamiento de 33 viviendas de estudiantes y exestudiantes, ubicadas en Guazapa y Ciudad Delgado, 33 casas registradas. Y entonces llegó enero de 2026 y el caso volvió a crecer. El 20 de enero, en la madrugada, la Fiscalía y la Policía ejecutaron un megaoperativo simultáneo contra la estructura. Se presentaron a la vez a las viviendas de los señalados, y esta vez la geografía había cambiado por completo. Ya no eran 4 institutos de San Salvador. Los señalados delinquían, según las autoridades, en Rosario de Mora, Panchimalco, Huizucar, San Pedro Perulapán, Mexicanos y Ciudad Delgado, 6 municipios. Los delitos que se les atribuyeron fueron tráfico ilícito de droga, amenazas, lesiones, agresiones sexuales y otros, cometidos entre 2024 y 2025. En los allanamientos se decomisó dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos relacionados con su accionar. La policía reportó 48 detenidos, 14 de ellos menores de edad. Y la Fiscalía precisó algo importante, que conviene subrayar porque cambia la naturaleza del caso. La organización mantenía una jerarquía definida y roles asignados, pero no tenía vínculos directos con la MS-13 ni con el Barrio 18. O sea que según la propia versión oficial, esto no era una rama de las pandillas históricas, era otra cosa, algo nuevo. Villatoro lo enmarcó diciendo que las acciones contra la raza buscaban evitar la reorganización de grupos criminales en entornos educativos, y ahí es donde a mí se me juntan las dos versiones y no consigo separarlas del todo. Así que déjeme ponerle las dos, una al lado de la otra, y usted decide. Por un lado, el Estado dice que dentro de institutos públicos de San Salvador se estaba armando una estructura con jerarquía, con rangos, con señas, con droga, con amenazas a maestros, con agresiones sexuales a compañeras y con planes para atentar contra policías. Y dice que tiene 6 testigos protegidos que describieron esa jerarquía. Por otro lado, un medio revisó el expediente y encontró que al señalado como líder lo mencionan 3 veces en 307 páginas, que su ficha policial no adjunta antecedentes, que entre los indicios de su aspecto pandilleril está llevar el botón del cuello abrochado y tenis blancos, que el 68% de los detenidos no llegaba a los 20 años, y que entre ellos había becarios y voluntarios de rescate. Las dos cosas están documentadas, las dos partes tienen papeles, y yo no puedo decirle cuál es la verdad porque no he visto el expediente completo y porque el caso no ha terminado. Quien se lo cuente con seguridad absoluta en cualquiera de las dos direcciones le está vendiendo una opinión. Lo que sí le puedo decir es lo que hay.
48 personas capturadas, procesos abiertos, jueces sin rostro y una discusión que el país no ha tenido del todo. Porque en el fondo, debajo de todo esto, hay una pregunta que no es jurídica sino humana y es la que de verdad importa. ¿Cómo se distingue a un muchacho que está entrando en una pandilla de un muchacho que solo se viste de cierta manera, que anda con los amigos equivocados y que un día se metió en una pelea de institutos? Esa distinción es dificilísima. Cualquier maestro de un instituto público de San Salvador se la ha hecho alguna vez mirando a un alumno, y las consecuencias de equivocarse van en las dos direcciones. Si el Estado se queda corto, deja crecer dentro de un instituto lo mismo que costó 40 años y decenas de miles de muertos desmontar. Y eso este país ya lo vivió y sabe perfectamente cómo termina. Si el Estado se pasa, mete en un centro penal a muchachos de 18 y 19 años que iban a clase, que trabajaban, que salían de voluntarios los fines de semana, y de ahí no se vuelve igual. Y digo que no se vuelve igual porque conviene entender qué significa en la práctica. Un muchacho de 19 años que pasa 11 meses en un centro penal esperando una audiencia preliminar, pierde el año escolar, pierde el trabajo si lo tenía, pierde la beca si la tenía y sale con un expediente encima que lo va a seguir en cada solicitud de empleo del resto de su vida, aunque después lo absuelvan, aunque el caso se caiga entero. Eso no lo digo yo para acusar a nadie, es simplemente lo que pasa con cualquier detención preventiva larga en cualquier país del mundo. Y es la razón por la que los sistemas judiciales serios tratan de que esos plazos sean lo más cortos posible. Ninguna de las dos equivocaciones es barata. Y hay un dato con el que quiero cerrar, porque es el que me parece que resume mejor dónde está este caso hoy. El expediente de los 14 menores de edad sigue en secreto. 14 chicos menores de 18 años cuyo requerimiento fiscal nadie de fuera ha podido leer. Ni usted, ni yo, ni los periodistas que revisaron todo lo demás. Es posible que sea así por protección de los propios menores, que es una razón legal perfectamente legítima y que existe en casi todos los países. Pero significa que la parte más delicada de este caso, la que afecta a los más jóvenes, es también la única que nadie puede verificar. Y mientras tanto, en el redondel Don Rúa, la vida sigue. Los estudiantes del Inframen y del INTI siguen cruzándose. Esa rivalidad tiene décadas y va a seguir teniéndolas. La diferencia es que ahora, en El Salvador de 2026, una pelea entre dos institutos ya no termina en una suspensión o en una llamada a los papás. Puede terminar en un tribunal contra el crimen organizado, con un juez sin rostro, con una acusación que contempla de 20 a 30 años y con una fotografía de 360 grados de tu propio cuerpo dentro de un expediente. Yo voy a seguir este caso hasta el final. Si hay vista pública, si hay sentencia, si alguno sale o si alguno es condenado, se lo cuento aquí. Y quiero pedirle una cosa, con toda la seriedad del mundo. Si usted fue estudiante del Inframen, del INTI, del Albert Camus o de la Acción Cívica Militar, o si tiene un hijo ahí, escríbame en los comentarios cómo se vive esto desde dentro, no lo que dicen los periódicos, lo que se ve en el pasillo, porque de este caso se ha escrito mucho desde los tribunales y muy poco desde los institutos. Nos vemos en el siguiente.